Hablaremos de un general boliviano que gobernó su país a sangre y fuego desde 1864 hasta 1871. Es Mariano Melgarejo. Había nacido en Tarata, de padre desconocido. Era alto, tal vez era el hombre más alto de Bolivia. Y solía decir que las fronteras no existían. Y para demostrar ese acerto, le regaló al Imperio del Brasil 65.000 kilómetros cuadrados de selva. También se dio a Chile toda la costa del Pacífico. Al asumir la presidencia, tomó medidas de distinta índole. Disolvió las municipalidades, impuso a Cochabamba empréstito forzoso, restableció a La Paz como capital de la República, permitió los carnavales. Digo esta enumeración con una elección tendenciosa para que parezcan muchas. En 1865 la joven Juana Sánchez, que era hija de una familia aristocrática, fue a verlo a su despacho para pedir por su hermano que estaba preso. Y jamás volvió a su casa, porque Melgarejo se enamoró, y ella también. Desde entonces Juana compartió el poder con el general Melgarejo. Fue a pedir por el hermano que estaba en Cana, se enamoraron y se quedó. Ni siquiera volvió a la casa para decir me casé con Melgarejo. No, se quedó ahí. Eso se llama tomar una decisión. Parece, atención, que Juana andaba siempre desnuda en el Palacio de Gobierno, aún ante los ministros, y aún ante los embajadores extranjeros, que, bueno, a qué negarlo, un poco de perplejidad sentían, pero por ahí tenían miedo de hacer alguna observación que pudiera causar un incidente internacional. El hermano por el cual fue a pedir, vamos a decirlo, José Aurelio Sánchez, fue liberado, no solo liberado, sino nombrado ministro. Ah, bueno. Que es lo menos que podía hacer el tipo, ¿no? Melgarejo era un hombre de escasa ilustración. Despreciaba a los doctores. Sin embargo, era un hombre de escasa ilustración. Tenía, eso sí, respeto por la iglesia. Se había enterado de que Alejandro de Macedonia tenía un caballo llamado Bucéfalo y le puso ese nombre a su propio caballo. Según dicen, solamente él era capaz de montar a Bucéfalo. Como puede suponerse, gobernaba con enorme crueldad. Había revueltas con mucha frecuencia, las cuales eran aplacadas en forma muy sangrienta. En cierta ocasión, habiendo tomado Cochabamba, abrió las puertas de las casas principales a cañonazos, lo que se dice una cerrajería drástica. Eso no fue nada, porque después se apoderó de todas las muchachas de la aristocracia y las sometió a los peores vejámenes. Bueno, parece que asesinó unos cuantos, bueno, una cosa espantosa, ¿no? Algunas niñas fueron obligadas a toda clase de aberraciones. Por ejemplo, las hacían azotarse mutuamente con la promesa de perdonar la vida a la vencedora. Pero, sin embargo, antes de esta orgía de sangre, mató a centenares de tipos acá, ¿eh? Melgarejo había asistido antes a misa de vísperas. El 29 de noviembre de 1868 se firmó una constitución después de unas elecciones que, según parece, fueron fraudulentas. Melgarejo se hizo conferir poderes extraordinarios que incluían la facultad de perseguir a sus opositores. Los constituyentes, a modo de ritual, debieron besar las nalgas desnudas de Juana Sánchez. Imagino a los convencionales haciendo fila, porque tampoco es cuestión de andar atropellando e irrespetando los turnos. No, seguro se pone en fila, espera, se organiza. Cada uno se habrá puesto en su lugar y ante las indicaciones de un maestro de ceremonia habrán procedido conforme a derecho. Como bien sabemos, muy lejos de allí, el 19 de julio de 1870, Napoleón III le declaró la guerra a Prusia. Y Melgarejo era un gran admirador del emperador Napoleón III. Napoleón el Pequeño también, sobrino nieto de Napoleón I, el verdadero. Fiel a sus héroes, convocó a sus ministros y resolvió declararle él también la guerra a Prusia.
Y como la reina Victoria había permanecido neutral en aquel conflicto, también declaró la guerra a Inglaterra. Así que expulsó al embajador inglés a falta de embajador prusiano. Lo mandó a la Argentina, al inglés, en un viaje espantoso. Allá llegó a La Quiaca, el tipo, lo tomaron por un gringo loco y al final lo protegieron y pudo viajar a Buenos Aires. Desde luego, cuando llegó aquí lo agasajaron, fue colmado de honores y después volvió a Inglaterra. Cuando la reina Victoria conoció los desplantes de Melgarejo, ordenó a sus diplomáticos que tuvieran a Bolivia como no existente. Eso permanece hasta los de estos días. Sí. Esta idea sí. de los ingleses acerca de toda América Latina. Después de todo, la reina no hacía más que coincidir con Melgarejo en cuanto a la inutilidad de la frontera. Ahora bien, el general no se contentó con una simple declaración de guerra, porque él tenía ganas de entrar en acción. Entonces reunió a unos 3.000 hombres y salió a combatir a los prusianos. Dejó entonces a Juana Sánchez en La Paz para que gobernara en su nombre y salió. Al llegar a Oruro ocurrió una desgracia que lo detuvo. Fue invitado a una jineteada, lo volteó un potro y se quebró un pie. Y entonces, obligado a estar inmóvil por un mes, se entretuvo planeando sus acciones de guerra contra Prusia. Alrededor de su lecho se extendían innumerables mapas. Había una flota boliviana en Antofagasta que consistía de 3 fragatas. Solo cabían en ella 600 hombres. Además no convenía mucho ir por el Pacífico porque el asunto estaba en el otro océano, ¿no? Ante un Paraguay cerrado, en la Argentina gobernaba Sarmiento, que odiaba a Melgarejo, quedaba el Brasil. Podían ir por el Brasil, atravesar las selvas hasta Río Grande do Sul. Entonces mandaron diplomáticos a Brasil a pedir permiso, ¿no? Y Brasil aceptó. Pero el embajador o el canciller de Brasil le dijo: mire, nosotros aceptamos que usted pase con sus hombres en dirección a Prusia por la selva brasilera, pero la selva es impenetrable, es difícil, así que no se lo recomiendo. Para colmo de males, el hueso quebrado del pie de Melgarejo no se soldó bien y entonces caminaba con un poco rengueando. Vistió de todos modos a sus soldados a la europea, les compró uniformes nuevos. Melgarejo estudió la situación, se le ocurrió que podía desembarcar en Normandía. Una buena idea, que después fue utilizada por los aliados cuando atacaron a Alemania, desembarcando precisamente allí, en Normandía. Bueno, pasó revista a su tropa, Melgarejo, y lanzó una proclama. Allí a los 2.500 hombres reclutados. Vamos al mar, dijo, que es la traición de Dios. No está mal eso, ¿eh? Seremos el país más poderoso entre los poderosos. Marcharon, les agarró una sequía, no comían, y le anunciaron, cuando todavía estaba en plena selva brasilera, que Napoleón III había sido derrotado en los campos de Sedán, sin esperar a que ellos llegaran. Pero Melgarejo pensó que le estaban mintiendo y siguió adelante. Llegaron otros mensajeros, 5, siempre con la misma noticia, ¿no? Los hizo azotar a cada uno. Pero el 13 de noviembre recibió otra horrible noticia. Los bolivianos en Londres habían sido expulsados por apátridas y representantes de nada, toda vez que la reina Victoria había declarado la inexistencia de Bolivia. Entonces Melgarejo insistió en declararle otra vez la guerra a Inglaterra. Cuando estaban en plena selva, el 23 de noviembre, le avisaron que en Potosí se había rebelado el general Rendón. Entonces pegó la vuelta para exterminar a los rebeldes antes de luchar en Europa. Dice, primero vamos a atender este asunto y después volveremos a Europa. El 28 de noviembre Melgarejo redujo una vez más a la obstinada Potosí. 400 ciudadanos fueron fusilados y el general Rendón fue colgado. Las tropas procedieron al saqueo, a la violación, pero la situación se complicó porque otras ciudades adhirieron a la revolución. Melgarejo se refugió en Tarata, su pueblo natal, preparó su asalto a La Paz, pensando que allá estaba Juana, después de todo lo había dejado en La Paz. Pero en realidad toda la familia Sánchez ya se había ido. Se habían, me parece, ido al Perú. Las tropas de Melgarejo avanzaron sobre la capital. Él quiso llegar antes de Año Nuevo por cábala,
pero no llegó. La lluvia se lo impidió y recién apareció el 15 de enero con un ejército cansado y con solo 210 caballos porque los otros se habían quedado en el camino. Y vino la derrota. La derrota y después la increíble huida de Melgarejo a Chile solo. Y en Chile lo detuvieron como exiliado. Allí se enteró de que Juana estaba en Lima y con unos dineros que le prestaron, que juntó trabajosamente, se fue a Lima y se negó, y Juana le tocó el timbre a Juana y Juana se negó a recibirlo. ¿Soy yo? No. Y el propio cuñado, aquel a quien él había liberado de la cárcel y había nombrado ministro, lo mató ante la puerta de su casa. Una extraordinaria historia. Estaba para vicepresidente. Sí, sí. Extraordinaria historia esta de Mariano Melgarejo, que dominó Bolivia hasta el año de 1871. Curioso este patético intento de ir a buscar a Juana a Lima y justamente el hermano, ¿no?, que él había favorecido mientras él trataba de hacerse recibir. Vio como es uno cuando va a visitar novias que ya no le pertenecen. Toca timbre y se hace pasar por un vendedor de aspiradoras, yo qué sé, esas cosas que hace uno. Uno no debe hacerlas, y mucho menos si uno es Mariano Melgarejo, dictador de Bolivia, ¿no? Sí, verdad. Bien, hemos ido a la discoteca y le hemos contado esta historia al discotecario y se impresionó muchísimo por aquel dato conforme al cual los convencionales de la Asamblea Constituyente tenían que besar las nalgas de Juana Sánchez, la amante de Melgarejo, por riguroso turno. Claro, me imaginé que el discotecario se iba a detener en ese dato. Pidió detalles. ¿Pero qué detalles? La Detalles, crónica... bueno, cómo hacían, qué sé yo, esas cosas. Y finalmente nos dio este tema, esta canción, Ajá, que hace alusión seguramente a aquella ceremonia. ¿Sí? Se llama El Beso. Bueno, pero es un poco... Evidentemente. El Beso, que es una antigua y divertida canción española que va a cantar don Miguel de Molina ahora mismo. Adelante.